Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Comienza este viaje musical de todo por una canción. Hace un largo tiempo en mi vida, aproximadamente 6 años, yo había llegado a Santa Clara y en casa de una amiga trovadora, investigadora Santa Clara, Rosana, a la que le mando saludos, empecé a conversar con Luis Ramón Campo Yumar, que es un filólogo amigo de Rosana en su casa, y empezamos a hablar de los nombres en Cuba. Y lo interesante de la investigación de Luis Ramón, que es un excelente filólogo, profesor de la Universidad Central de Las Villas, que conocí esos días allí, me pareció un tipo muy inteligente, interesante. Era como él me hablaba de que los nombres en Cuba, como debe ser en cualquier parte del mundo, se derivan de acuerdo al origen tuyo, al origen tanto que puede ser étnico, a tu provincia, a la región, a las tradiciones propiamente que pueda tener tu familia. Relacionado con eso se originan los nombres. Me comentaba sobre todo que en una primera parte los nombres estaban asociados sobre todo a algo que era el día de tu santo, o sea, tu santo. Se ponía el nombre por el día de tu santo, que era una tradición muy hispánica, porque la gente confunde el cumpleaños con el día de tu santo. No siempre el día de tu santo es tu cumpleaños. O sea, el día de tu santo es el día del nombre tuyo. Si tú te llamas Rafael, el 24 de octubre, que es el día de San Rafael en la antigua tradición, hoy es el 29 de septiembre, el día de tu santo se llama Rafael. Y por lo tanto, este es el sentido de inspiración para la canción que nos trae hoy, la canción Mercedes de Manuel Corona. Mercedes, la que mi alma consuela sin cesar, que siempre me ha querido con fervida pasión, que solo por mí vive, que siempre me querrá. Con todo lo que siente su amante corazón. Esta canción Mercedes, que es una canción de desamor, está inspirada en una persona o una mujer que Manuel Corona amó mucho. Y el nombre de Mercedes está asociado básicamente en Cuba a este mes de septiembre y a una figura religiosa de nuestra tradición católica, que es la Virgen de la Merced, o sea, una virgen que celebra el 24 de septiembre. Hay importantes figuras de la música y de la cultura y de otras partes de Cuba que tienen este nombre, que tiene ese sentido de rendirle homenaje a esta santa a partir del nombre. Un ejemplo de esto es Mercedita Valdés, que nació un 24 de septiembre, Día de la Virgen de las Mercedes. Y es en este sentido esa relación, sobre todo de antigua, y en algunas familias que se mantienen esa importante tradición, ponerte el nombre asociado a tu santo. Siempre
que veo por la gente, o sea, veo por la calle o alumnos míos en la escuela, cada vez que yo veo a alguien llamado Lázaro o alguien llamado Bárbara, yo pregunto si el que se llama Lázaro nació el 17 de diciembre y la que se llama Bárbara nació el 4 de diciembre. Como es el caso de Barbarito 10, que nació el 4 de diciembre. Y de esos nombres podemos seguir citando. Pero la canción que nos trae hoy de vuelta es la canción Mercedes. Una canción que compuso Manuel Corona a un amor, y la canción es una canción de desamor. En la casa aquí yo tengo un disco que grabaron las hermanas Martí, uno de los más importantes dúos que tuvo Cuba, que eso es una larga tradición en Cuba, los dúos. Ahí está el dúo, los dúos de las hermanas Lago, las hermanas Ferrín, las hermanas Fay en Camagüey. Y las hermanas Martí hicieron este disco editado por el sello Guamá y distribuido, o sea, Producciones Guamá, pero en sí el sello Egren. Es un disco muy interesante que hace homenaje a esta figura importante de la trova cubana, que es el villareño Manuel Corona. Y comienza precisamente el disco con la canción esta de Mercedes. Es muy interesante cómo las hermanas Martí cantan esta canción, y esto forma parte de la tradición de la música cubana, como los dúos trovadorescos, siempre hay una voz prima, hay una voz segunda, pero en este caso las hermanas Martí, además de tener una voz prima y una voz segunda, ambas tocaban la guitarra, y tenemos una guitarra prima y una guitarra segunda, y es muy interesante el empaste y la armonización que hacen estas mujeres cantando esta canción de Manuel Corona, que para mí es una de las canciones, junto con otras más bellas de él. Hay que definir en este sentido que la trova tradicional en Cuba siempre ha tenido el nombre de mujer como elemento primordial para crear sus composiciones. Manuel Corona no solo hizo esta canción a Mercedes, también tenemos su canción a Santa Cecilia y su famosa canción a Longina, dedicada a una mujer conocida que después se supo que era Longina O'Farrill. Hace un tiempo atrás, a partir de la creación de un bar, un establecimiento, si mal no recuerdo, de Palmar, polémica a la cual yo me sumé, está, me parece, en J y 17 o 21 en el Vedado, le pusieron al bar Longina. Y adivinen qué foto o qué imagen pusieron de supuestamente de Longina. La foto de una mujer blanca. Como es típico y real el racismo en Cuba, que todo se empieza a pensar desde la visualidad de las personas no negras. Siempre se piensa la visualidad o la belleza de este punto. O sea, a partir de esto, la polémica fue tan grande que mucha gente escribieron recargándole a quien había hecho esta decisión que Longina era una mujer negra a la que Corona le había escrito esta canción, y por lo tanto era importante rescatar y reservar la memoria de esa mujer. Tan dura fue la polémica que tuvieron que retirar la imagen que habían puesto de Longina, y me parece que ahora he pasado por ahí, está el nombre solamente de Longina sin ninguna imagen. Porque además ahí tú te das cuenta sobre todo la reticencia que hay en todas estas cuestiones, porque quitaron la imagen
de la persona blanca, pero tampoco hay un proceso de rectificación o de rectitud a la historia, a la memoria de las personas negras, y por lo tanto no pusieron una imagen más de una persona, o sea, pusieron el nombre de Longina y ya, y supuestamente de esa forma resolvieron el problema. Lo que te das cuenta en estas pequeñas señales, lo estructural que existe o el fondo estructural del racismo que muchos decimos en Cuba, que es sistémico, que es cultural, que se transmite y que muchas veces como un tipo como Zurbano, Roberto Zurbano ha llamado el neorracismo, cómo se transmite y se llega a palpar de generación en generación a partir de actos y gestos como estos que lo viven marcando. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Entonces, hablaremos de él, el creador de esta canción, Mercedes, que es Manuel Corona, que nació el 17 de junio de 1880 y murió el 9 de enero de 1950. Manuel Corona nació en Caibarién, Villa Clara. De ahí se traslada a La Habana, y en La Habana, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo a principios del XX, empieza a ganar una gran notoriedad y popularidad a partir de sus canciones. Las canciones que empiezan a componer, que empiezan a grabarse, que empiezan a radiarse, porque hay que recordar que la radio comienza en 1922 y Corona empieza a tomar toda esta gran popularidad. Impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Si alguien sabía mucho de la trova en Cuba, era Lino Betancourt, y recuerdo muchas conversaciones con Lino Betancourt. Uno de los últimos proyectos que Lino no pudo terminar porque la muerte lo sorprende es hacer una novela biográfica sobre Manuel Corona a partir de que le llega a él el diario inconcluso de Manuel Corona. O sea, Lino tenía el diario inconcluso de Manuel Corona, y a partir de este diario empieza a hablar, a dar a conocer aspectos significativos de su vida. Lino también tuvo un programa importante en la televisión, y ese programa importante en la televisión hablaba bastante de estas figuras que han trascendido la cultura y la realidad de nuestras vidas. Pero volviendo al tema de Mercedes, hay que señalar cómo los trovadores los trovadores cubanos a lo largo de la historia, desde la trova tradicional hasta la nueva trova, siempre han tenido los nombres de mujer para poder componer o señalar algo importante dentro de la historia musical. Los nombres de mujeres, las mujeres, han sido como sello
indispensable en la composición de los trovadores cubanos. Como dije, desde la trova tradicional hasta la nueva trova y llegar hasta la novísima trova, o sea, toda la trova, porque se hay que señalar que la trova es una sola, y la trova, más que un movimiento musical, o sea, más que un género musical, es un movimiento musical, porque en la trova hay muchas formas, muchos géneros de la música. Hay criolla, hay habaneras, hay son, hay boleros son, hay danzones, desarrollaron. Por eso la trova, como me dijeron un trovador, es una forma de asumir la canción de autor, y es lo que siempre han definido los autores. En este caso de trovadores que han tenido las mujeres o los nombres de mujeres, no se puede dejar de mencionar a Miguelito Compagnoni, espirituano, que nació el 29 de junio de 1881 y murió el 21 de febrero de 1965. La importancia de Miguel Compagnoni como compositor espirituano es grande. Primeramente porque Miguel Compagnoni a los 11 años perdió la vista, y es a partir de esa edad que se empieza a dedicar a la música, empieza a aprender la música a partir de que pierde la vista. Lo interesante de Compagnoni es de que Compagnoni fue panadero, telégrafo, talabartero, zapatero, y con Rafael Rodríguez, Teofilito, forman ese dúo indisoluble de la trova espirituana. Hace un largo tiempo, un grupo, el trío Palabras de Santa Clara, al cual le mando saludos, junto con Lino Betancourt, se dedicaron a investigar sobre todas las canciones que había hecho Miguel Compagnoni dedicado a mujeres. Y de ahí salió ese disco del trío Palabra, Serenata con nombre de mujer, en el cual ahí seleccionaron una docena de temas de Miguelito Compagnoni dedicados a mujeres. Entre las más famosas está Eloa, Rosalba, Clara, Amelia, Alelí. O sea, estas canciones que Compagnoni desarrollaba, componía. Y como dice bien el disco del trío Palabra, Serenata con nombre de mujer, eran encargos que le hacían a Compagnoni para que fuera a dar serenata. Mira, Compagnoni, necesito que le hagas una serenata a Eloa. Necesito que le haga una serenata a Herminia. Necesito que le haga una serenata a Clara. Y Compagnoni escribía estas canciones y hacía esta serenata. De todas estas vamos a escuchar una de las canciones más sui generis por el nombre que tiene, que es el nombre de Eloa. El arrullo de los besos de tu boca aún invitan por instante a saborear la dulzura de tu boca primorosa que tus dulces labios saben derramar. Y de Compagnoni también hay que mencionar una de sus grandes canciones, que es Mujer Perjura. Una canción que compuso en 1917 y que en el 2017 cumplió 100 años y que en el 2027 cumplirá 110 años. Una canción que tiene una historia muy interesante porque es una canción que graba María Teresa Vera. Según me contó Lino Betancourt, María Teresa Vera iba a Santi Espíritu a la descarga y estaba descargando ya conversando con Miguelito Compagnoni y Compagnoni le enseña la letra de la canción
enseña la letra, se la canta. Y María Teresa Vera le pide que saque la guitarra y él ya se pone un poco molesto porque sabía que cuando ya María Teresa pedía la guitarra era que iba a empezar una descarga bastante grande. Le pide la guitarra y se aprende la canción. María Teresa graba esta canción en Nueva York, en los estudios de la RCA Victor, mejor dicho, en New Jersey, que es donde realmente estaban los estudios de la RCA Victor. La gente dice en Nueva York, pero no es New Jersey. Graba esta canción. No querían que grabara la canción. Verdaderamente, Mujer Perjura no querían que la grabara porque decían que una canción que ofendía a la mujer. Verdaderamente, Mujer Perjura, ¿qué significa esto? Es mujer que falta a un compromiso de amor. Es lo que significa Mujer Perjura. Pero no querían que grabara esta canción. Pero María Teresa, que era empecinada, ahí liberó los derechos de la canción y dijo que lo liberaba, los derechos, y grabó la canción, liberando los derechos. Resulta ser que la canción se vuelve lo que daríamos hoy en día un hit parade. Y vende no sé cuántos discos esta canción como tal. Pero como María Teresa había liberado los derechos, mi querido compañero no pudo cobrar ni $1. Y es así como vuelve a repetirse sobre todo las historias de las desgracias, básicamente de nuestros queridos trovadores con referente a sus canciones, en el cual muchas veces no pueden cobrar, no pudieron cobrar o no pudieron vivir muchas veces de sus canciones a partir de la realidad que existía en esa época, que no es muy diferente de la realidad que existe ahora entre los músicos y todas las cosas que muchas veces los músicos, los artistas tienen que pasar, que no es muy lejos de la realidad de los músicos tienen que pasar hoy en día para poder desarrollar sus dedos. Y entonces, siguiendo esta misma secuencia de la trova con nombre de mujer, tenemos que mencionar sobre todo al padre de la trova, Pepe Sánchez, nacido un 19 de marzo. Por eso es que se llama Pepe, porque los Pepes se llaman José. Y Pepe Sánchez nació el día de San José, 19 de marzo. Hay gente que dice José Pepe Sánchez, pero aquí tenemos esta relación. Pepe Sánchez, que además fue el creador del primer bolero, el bolero Tristeza, en 1883. Tristezas me dan tus quejas, mujer, profundo dolor, no dudes de mí, no hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Tristezas me dan tus quejas, mujer, profundo dolor, no dudes de mí, no hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión.
Pepe Sánchez también hace composiciones dedicadas a mujeres. Y entre sus más famosos está Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Elvira y Caridad. Pero Rosa 1 es su canción más popular. Muchas de estas canciones, la letra de estas canciones, en el libro Historia de la Trova en Santiago de Lino Betancur, al final está, ahí fue donde pude conocer muchas de estas canciones. Rosendo Ruiz, que también es un trovador santiaguero muy importante, tiene Violeta y Tere y Gela. Matamoros tiene una criolla conocida como Vertica. Y si vamos a la nueva trova, al movimiento de la nueva trova, Yolanda, que es una canción de Pablo Milanés, es una canción interpretada, versionada, el cual Pablo le dedica a una de sus exmujeres, Yolanda. Yo recuerdo una vez saliendo en Novedado en el carro de un amigo general. Ustedes se acuerdan de la historia. En Cuba hay una famosa frase a partir de algo que se hizo viral, que es el amigo coronel. A partir de que Paula Mazzola va a la playa y ponen una niña que lo acompaña y dice: hemos podido venir a la playa porque tenemos un amigo coronel. Y eso se hizo viral en las redes sociales. Y yo en ese tiempo tenía ese amigo general que era un músico, y fui a su casa, y cuando sale su chofer me pasa por un lugar, o sea, de recorrido para el lugar donde yo iba a ir, y me muestra la casa donde vive actualmente Yolanda, la que inspiró a Pablo Milanés en Novedado. Esta canción, y todavía esta mujer vive. Debería preguntarle a Eliseo Artunaga sobre esto. Y en la década del 94, cuando surge, sobre todo en pleno periodo especial, surge un himno, una canción importante dentro de lo que podríamos llamar la novísima trova, o sea, el movimiento surgido a partir de los 94, o movimiento trovadoresco más importante de Cuba, que es la Trovuntiviti. Lluvia que no cesa, viento que me moja, inevitable el pan que salva y mata. Lo posible invade, lo imposible escapa, maldita la razón que lo maltrata. Tanta pobre gente que no ve que el futuro apremia, buscando el pasado y su vejez, solo encuentra piedras. Tanta pobre gente que no ve que el futuro apremia, buscando el pasado y su vejez, solo encuentra piedras. Un grupo que surge en Santa Clara en los años 90, aunado por el deseo de un grupo de jóvenes de hacer canciones, golpeados por la crisis de los años 90, con los apagones. Parece que eso es un karma que siempre vamos a tener que vivir y lidiar, y que tenían su centro de comunión, su centro de diálogo, en un espacio que había que creó Silverio en Santa Clara, el Mejunje. Otra vez subió a escena la obra No Importa de la compañía Mejunje, una propuesta que dialoga con todos los públicos, especialmente con los jóvenes, en la cual desde la actualidad se polemiza de diversas aristas de la vida. Así comenzó en Santa Clara el Festival Mejunje Teatral. Le mandamos saludos a Silverio en el Mejunje,
el espacio del cual yo he compartido mucho. Y recuerdo una vez que llegué una noche a Santa Clara para el festival El Mejunje Teatral y tuve que pernoctar esa noche en casa de Silverio. Guardo siempre ese recuerdo y tener esas grandes conversaciones con este gran promotor cultural, hombre del teatro y hombre que ha luchado por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba. Un hombre para mí imprescindible dentro de la cultura nacional, que tiene su desarrollo local ahí en Santa Clara, pero un hombre imprescindible de la cultura nacional, que es Silverio en Santa Clara. Entonces, en este espacio que Silverio crea como un espacio de inclusión donde todo el mundo podía ir, donde todo el mundo podía llegar, nace la Troguntivity y nace este himno en 1994, la canción Ana de Levis Aliaga. Luna encerrada en el agua, como verás, nos estamos reponiendo de una guerra para empezar otra dura que acabará cuando seamos los dueños de la tierra. Ana dio a luz en invierno y convenció al mar de que un hijo es una música muy suave. Si llegaremos rosa de la tempestad, nada habrá para el pobre que no ande. Recuerdo a una importante musicóloga en el 2017 que fue dedicado el Cubadisco a la trova y yo fui a ese evento teórico y recuerdo a Grete Garlow hablando de la Troguntivity y lo que significó para ella el periodo donde ella vivió y conoció y tiene en su memoria la canción Ana. Y es muy interesante, sobre todo, que en Santa Clara esta canción todavía se sigue cantando en un espacio que vamos a volver a Corona a partir del Festival de Trovadores Longina. El Festival Nacional Longina Canta a Corona reunirá a numerosos trovadores en la ciudad de Santa Clara, al centro del país. En esta oportunidad se dedica a la inolvidable Marta Valdés. Para conversar sobre este evento nos acompaña la presidenta de la Asociación Hermanos Saiz en esa provincia de Villa Clara, Elizabeth Casanova Castillo. Bienvenida al Noticiero Dominical. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias por la invitación. Gusto en saludarte. Del 8 al 12 de enero, la ciudad de Santa Clara y también otros municipios villaclareños acogerán el Festival Longina. Y de este Festival de Trovadores que se hace a inicio de año, en enero. ¿Por qué? Porque se hace coincidir con la muerte de Manuel Corona. Una de las cosas que ocurre y se desarrolla dentro del festival es que mucha gente muchos trovadores se reúnen este enero a cantar. Y este también, sobre todo el Festival Longina, es también un festival que nace en el marco de esta crisis de los años 90, en pleno periodo especial y con apagones, donde los trovadores, sin corriente, alumbrado con velas, con linterna, empezaban a cantar. Santa Clara tiene una magia con referente a esto, que es una cosa maravillosa, es una cosa que ha aportado al alma de este país. Y estos trovadores, estos jóvenes que eran jóvenes en esos años, no se olvidaron de la tradición importante de donde salieron, de esa tradición trovadoresca, y por eso hacen este festival Longina Canta a Corona, que es un festival que le hace homenaje a uno de nuestros grandes trovadores, a Manuel Corona. Y el festival normalmente acaba yendo a Caibarien, el pueblo natal donde nació Corona y donde está enterrado Manuel Corona. Y aquí le hacen un homenaje en su tumba y le cantan esta canción. Hay que decir que Manuel Corona fue uno de los músicos que la desdicha lo alcanza, porque Manuel Corona
muere enfermo, abandonado, el 9 de enero de 1950, sin atención, sin nada. Cuando tú analizas los periódicos de la época, sobre todo cuando Corona estaba en esta situación, pide ayuda al gobierno, se hace colecta para poder ayudarlo, pero ya Corona estaba herido de muerte. Pero verdaderamente los que lo conocían, los trovadores, fueron aquellos que se quedaron con él, con su idea, con su realidad. Hay que recordar, y como dice la nota de este disco, vamos pues hacia Felicoa, como hacía el surco donde brota la semilla, como hacía el pueblo de donde viene una voz sencilla que canta el florilegio del recuerdo poético expresado de la amistad, poética expresión del homenaje perenne, fertilidad del reconocimiento fraterno de la luz, que viviera por siempre en nuestra historia la música de Manuel Raimundo Corona. Recuerdo pues recordar aún narrando sus propias peripecias, su correr infantil en su Caibarien natal, sobre la tierra oscura cuando aún no presentía la luz de las estrellas. Su padre, Juan Bautista Raimundo, y su madre, Teodora Corona, fruncieron el ceño con sonrisa benévola cuando apenas un adolescente compuso su primer bolero, Doble Inconsciencia. Puedo recordar aún aferrarse a su guitarra con sus manos poderosas, firmes pero tiernas, ir desdoblando su poética inspiración constelada de nombres familiarmente y definitivamente cotidianos, como la sonrisa de Longina, Mercedes, Aurora, Alfonsa, Santa Cecilia. Su corazón era abundante manantial de romanticismo, pero no le bastó elaborar a manos llenas, a voz llena, las páginas inagotables de canciones trovadorescas. Le acompañaba un desborde alejado de ritmo innato y gracia tropical. Lo recuerdo como uno de los primeros guaracheros populares. Su inspiración, como una interminable enredadera, fue floreciendo a través de casi 500 composiciones que se desplegaron ardientemente en boleros, canciones, barbacolas, guarachas, claves, habaneras, romanzas, etc. Lo recuerdo sonsanando con pimienta y sal el rico pastel de miel de nuestra idiosincrasia criolla. Recuerdo su canción El Servicio Obligatorio. Oye, mi amigo Rubén, se te acaba la fama de Tenorio. Óyelo bien, si te coge el servicio obligatorio. Óyelo bien, Rubén, óyelo bien. El día que hablemos del servicio militar vamos a poner esa canción de Manuel Corona. Sin cesar, que siempre me ha querido con fervidad pasión, que solo por mí vive. En las notas de este disco escribe muy bien, y es verdad que lo que ocurre. Las hermanas Martí, entre otros, han perfilado un cuidadoso estudio estilístico de la trova de Corona. Y aquí entregamos una admirable prueba de ello, y sabes devolver la magnífica devoción a aquel cuestionable magisterio. Es con esta interpretación de Mercedes, de Manuel Corona, que concluimos este podcast de Todo por una Canción.
un podcast que se dedica a hablar de la historia y la cultura de Cuba a través de una canción y que está dirigido y producido por mí, por Yasmani Castro Caballero, y siempre me acompaña en la grabación y la postproducción Nilo Prat, el sensei. Le agradecemos siempre por estar aquí, por escucharnos, por seguirnos. Síganos en nuestras plataformas, en Instagram, en YouTube, en iVoox. Síganos, por favor, porque es importante para seguir difundiendo esto. Y sin más, le dejamos la canción Mercedes, que también es un recuerdo de nuestra tradición de nombres cubanos, de Manuel Corona. Nos vemos. Mercedes, la que mi alma consuela sin cesar, que siempre me ha querido con fervidad pasión, que solo por mí vive, que siempre me querrá con todo lo que siente su amante corazón. Por ella canto y lloro, por ella siento amor, por ti, Merced querida, que extingues mi dolor. No me desprecies nunca, pedazo de mi vida, para vivir tranquilos, queriéndonos los dos. Por ella canto y lloro, por ella siento amor, por ti, Merced querida,